muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sumnyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Tri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Abdvaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado, vamos a continuar con el tema que comenzamos ayer. Ayer comenzamos a un poco abordar un poco más profundamente el asunto de los santos nombres para caer en las ofensas de los santos nombres, y decíamos que lo íbamos a hacer basándonos en el libro Harinama Chintanami de Bhaktivinoda Thakur, un libro donde Bhaktivinoda Thakur, desde su posición excelsa como devoto y como académico, va reflexionando sobre diferentes preguntas que el señor Chaitanya Mahaprabhu le hace a Haridas Thakur en las charyas de los santos nombres. Ayer comentamos la posición perfecta de Haridas Thakur en cuanto a devoto y discípulo y en cuanto a refugiado en los santos nombres. Por tanto, Haridas Thakur, una personalidad completamente autorizada para responder cualquier pregunta y mencionar o profundizar sobre cualquier aspecto relacionado a los santos nombres, incluyendo las ofensas que se deben evitar. Vamos a seguir entonces. Ayer el señor Chaitanya había preguntado a Bhaktivinoda a Haridas Thakur cómo podrían liberarse las entidades vivientes de manera fácil de este mundo material. Y entonces Haridas Thakur primero le estaba ofreciendo las reverencias pertinentes, se estaba mostrando a él como alguien completamente a sus pies, como el sirviente, el Señor, etcétera, etcétera. Ahora Haridas Thakur va a introducir un poco, a ir hablando sobre el Señor Supremo y sus energías, para después caer entonces en el tema de los santos nombres. Disculpa, Krishna Surya, por favor, quita el micrófono que lo tienes encendido. Apaga. Ahí, perfecto. Gracias. Entonces, Haridas Thakur continúa diciendo al señor Chaitanya lo siguiente. Antes de continuar, vamos a recordar que solo estoy mencionando algunos textos aislados, algunos aspectos aislados que aparecen en el libro para a partir de ahí reflexionar, y no estoy leyendo, por supuesto, todo el libro. Entonces, Haridas Thakur dice que Krishna es la suprema persona, absolutamente independiente, libre para actuar según sus deseos, pero que de manera inconcebible él está acompañado siempre de sus eternas energías. Esto es importante porque el canto de los santos nombres y la percepción de su potencia está estrechamente relacionado no solo con la eliminación de las impurezas o de las ofensas, sino con el desarrollo creciente de nuestra fe y de nuestra certeza en que en el nombre del Señor está contenido el propio Señor en toda su plenitud. Entonces, para desarrollar esa fe hay que reflexionar, meditar sobre cómo el Señor y sus energías están unidas, al mismo tiempo son independientes y al mismo tiempo son incontaminables. Y como todas ellas se contuvieron o están contenidas dentro del santo nombre. Por eso Haridas Thakur comienza explicando un poco sobre esto del Señor y sus energías, para después caer de manera, ¿cómo se dice?, consecuente en el santo nombre del Señor. Entonces dice que Krishna es la suprema persona. De eso no hay duda en las escrituras. Incluso es interesante porque incluso aquellas tendencias
que no, que no aceptan directamente a Krishna como la suprema personalidad de Dios, aún así lo aceptan como un avatar o un representante, una expansión del Señor. Pero es curioso porque no lo aceptan como cualquier avatar, sino lo aceptan como el más completo de los avatars. No todo el mundo, porque eso es de acuerdo a la comprensión y el estado de cada cual, no todo el mundo acepta eh, a Krishna como suprema personalidad, pero sin embargo sí todo el mundo lo acepta como algo que no tiene igual, ni tiene por supuesto superior. Dentro de las manifestaciones del Señor Supremo en este mundo material, recogida en la literatura védica y transmitida por las grandes almas, observamos a muchos hablando de Krishna como el avatar, en el cual están manifestadas todas las cualidades de Dios. Mm, Se dice en la literatura védica, muchos sutras explican que Krishna tiene 16 kalas o 16 rayos divinos, o sea, en el cual o en quien se manifiestan 16 rayos divinos. Estos rayos divinos, al ser 16, es el número máximo que un avatar ha manifestado en este mundo material. O sea, quiere decir que Krishna ha sido la figura que más perfectamente ha representado o ha manifestado las cualidades del Señor. Incluso en la figura de Krishna se encuentran contenido las cualidades de todos los demás avatars del Señor que ha manifestado o se han manifestado en ya sea en este planeta o en este universo o en cualquiera de los otros universos y en cualquiera de las otras eras y cualquiera de los otros tiempos. Esto también es importante porque cuando nosotros abordamos textos como el Srimad Bhagavatam, tenemos que tener en cuenta que el Srimad Bhagavatam no es una colección ordenada de acontecimientos pertenecientes al planeta Tierra. El Srimad Bhagavatam es una colección, simplemente así una muestra de pasatiempos del Señor Supremo en diferentes manifestaciones, pero esas manifestaciones han sido seleccionadas de diferentes tiempos, de diferentes creaciones, de diferentes universos y por supuesto también del planeta Tierra. Entonces, en el Srimad Bhagavatam vamos a encontrar manifestaciones del Señor que no todas pertenecen a esta creación. O sea, los Vedas explican que el Señor se ha manifestado de diferentes maneras en cada una de las creaciones, porque cada creación sigue el mismo curso. Cada creación sigue un curso de deterioro y cada cierto tiempo las entidades vivientes que se encuentran en esa creación comienzan a desviar su curso del curso natural, comienzan a tomar un sendero que las aparta del favorable avance espiritual, por tanto se alejan cada vez más de su naturaleza trascendental, adoptando una postura de asuras o una postura contraria a la esencia trascendental o a su esencia como alma que espiritual. Entonces el Señor Supremo, de una manera u otra, a través de sus representantes o de otros puros o directamente él o sus expansiones primarias o secundarias, el Señor manifiesta un pasatiempo específico para tratar de reencauzar o dar una oportunidad más a la entidad viviente de poder reencauzar su rumbo de modo adecuado. Eso es importante tenerlo en cuenta porque de lo contrario la persona cuando lea o escuche hablar sobre esas encarnaciones va a pensar, wow, pero eso es ficción, o en qué tiempo fue que ocurrió eso, o cómo se va a mencionar eso si no está registrado en los libros de historia. O sea, eso es importante para que el pensamiento de ese tipo no venga a sembrar la duda en nuestros corazones, porque la duda sobre el conocimiento, la duda sobre lo que plantea la literatura sagrada, es como un demonio que te va a hacer como un obstáculo grande en el avance espiritual porque va a minar la fe de inseguridad. Entonces dice que Krishna
es la suprema persona. Más allá si lo aceptan o no lo aceptan las diferentes personas como suprema personalidad, o sea, como Dios mismo, todos sin embargo sí lo aceptan como la manifestación más plena, más cercana a el Dios original. Entonces ya eso es muy importante. Tenemos que respetar el criterio de aquellas personas que no lo aceptan como suprema personalidad de Dios, pero esas personas no pueden negar que de todas las manifestaciones o representaciones del Señor es la más plena. Así que bueno, ya eso, ya sea de una forma o de otra, como suprema personalidad o como manifestación más plena, en ambos de los casos es el Supremo. Es la manifestación suprema conocida hasta hoy y al mismo tiempo el otro bando, bueno, lo acepta como propiamente el Señor Supremo. Entonces dice que no solo es la suprema persona, sino que es absolutamente independiente. Eso también lo hace el Supremo Señor, o sea, es absolutamente independiente. Krishna, la suprema personalidad de Dios, el Señor Supremo, no podría ser supremo si fuera dependiente. O sea, no hay nada, si usted revisa con cuidado, si usted sale a la calle, si usted observa su cuerpo, observa su familia, observa el funcionamiento de este mundo material, desde lo menos complejo hasta lo más complejo, e incluso el funcionamiento de aquellos objetos inanimados donde no hay vida, como una piedra o algo así, y no es independiente. O sea, la existencia de esa piedra no es independiente. Esa piedra tiene su forma, su estructura, porque ha dependido de cómo se han relacionado en su interior una serie de elementos que a la misma vez están conformados por otros elementos, que a la misma vez han sido modificados por razones climáticas como la lluvia, el viento, los cambios de temperatura a través de los siglos, a través de las épocas, y que a la misma vez también han sido modificados por cuestiones físicas como la ley de atracción universal, la fuerza de gravedad, la energía eléctrica que contienen dentro en pequeña escala, la interacción con otros elementos. Entonces no hay nada, y por supuesto los seres vivos menos que menos independientes son. Todo en este mundo material depende de algo, y no estoy hablando todavía de Dios. Todo depende de algo. Al menos de las circunstancias dependen. Nada existe en este mundo material independiente a las circunstancias. Las circunstancias son como el escenario donde se desarrolla la obra de teatro conocida como creación material. Así que las circunstancias, los elementos circunstanciales, ya ellos siempre están presentes, así que eso hace que todo sea dependiente. Entonces el simple pensamiento o la idea que el ser humano muchas veces tiene en su mente de querer ser independiente, de cómo la felicidad y la independencia van de la mano, podemos analizar desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la observación imparcial, la observación práctica, que es una tontería producto de la ignorancia. El deseo de ser independiente nos ciega tanto, nos bloquea tanto la inteligencia que nos impide darnos cuenta que es un deseo que no puede ser cumplido. No se puede ser independiente. Sin embargo, hay una figura, hay una personalidad de la cual se explica, se afirma y se confirma, y nadie, absolutamente nadie, ni los impersonalistas, ni los personalistas, ni nadie se atreve a negar eso. Hay una personalidad que es completamente independiente, es la única que es independiente, y es la suprema personalidad de Dios. El alma, como semejante de la suprema personalidad de Dios, tiene también una pequeña cuota de independencia, pero cuando se habla de que el alma tiene una pequeña cuota de independencia, se debe entender que pequeña cuota significa que su independencia no es total. Así que por tanto no es independiente. Tiene una cuota de independencia, pero no es independiente. Por ejemplo,
Usted tiene una capacidad de salto, usted puede saltar, o sea, con sus piernas usted da un impulso y salta una distancia determinada. Pero sin embargo, su capacidad de saltar o capacidad de salto no es ilimitada. Así que no se puede decir que usted tiene toda la capacidad de salto, ¿verdad? Y sin embargo, usted salta. Usted puede saltar, pero no puede saltar de manera ilimitada. Lo mismo pasa con la independencia. Uno puede comprender de manera fácil, con la observación y la reflexión seria, que hay una cuota de independencia en la entidad viviente. Usted puede elegir, usted puede decidir las circunstancias de la existencia, cómo usted va a realizar ciertas cosas, pero usted no tiene la independencia total. No hay una independencia total, es independencia total. Como diría el Señor Jesús de Nazaret, una ocasión dijo, ni siquiera pueden contar cuántos cabellos tienen en su cuerpo, así como van a conocer todo lo demás. O sea, no pueden ni siquiera controlar el desarrollo, el funcionamiento de su cuerpo de manera perfecta, así que cómo van a controlar todo lo demás, o sea, la independencia. Ahora, ¿qué pasa? El sueño de independencia es muy curioso, como todo sueño del ego falso, porque muchas personas se enfocan en él y entonces quieren encontrar un camino que los vuelva los supremos independientes. Y ahí vienen muchas prácticas, ahí vienen muchos ejercicios, muchas herramientas, muchos deseos, muchos desarrollos de poderes místicos, ¿verdad? Porque quiere ser independiente. Por ejemplo, no, yo quiero ser independiente de las temperaturas, independiente de los alimentos, independiente de la fuerza de gravedad, independiente. O sea, literalmente en el fondo lo que está diciendo el entidad viviente o deseando es que quiere ser Dios. Pero Dios no se puede imitar. Entonces Haridas Thakur dice que la suprema personalidad de Dios Krishna es completamente, o sea, absolutamente independiente y que es libre para actuar según su deseo, o sea, es independiente, pero de manera inconcebible, o sea, de manera que no se puede entender por un razonamiento lógico, él está acompañado siempre de sus eternas energías y eso es fundamental. Fundamental antes de abordar con profundidad el tema del Santo Nombre. Tenemos que comprender que el Señor como personalidad es siempre y absolutamente independiente, pero al mismo tiempo, de manera que no se sabe cómo es que Él lo hace, cómo es que Él sucede, Él está siempre acompañado y es inseparable de sus energías. El Señor y su energía no se separan nunca, pero las energías o la presencia del Señor no influyen en la independencia del Señor. En el mundo material, si una madre anda con su niño, ¿verdad? Se dice entonces que ese niño siempre está acompañado de su madre, por tanto el niño depende de su madre. Pero en el mundo espiritual, Krishna está siempre acompañado de sus energías, pero nunca pierde su independencia. Eso es lo que el señor Chaitanya Mahaprabhu llamaba la filosofía Shantya Veda Veda Tattva. O sea, la categoría de aquello que es inconcebiblemente igual y diferente, o sea, que al mismo tiempo está junto, semejante, pero que al mismo tiempo permanece independiente. Entonces vamos a seguir. Él está acompañado siempre de sus eternas energías. Más adelante, entonces Haridas le dice al señor Chaitanya, pero de las ilimitadas e incontables energías extendidas a través del tiempo sin fin, él permanece separado e independiente en su forma original. O sea, Krishna, la suprema personalidad de Dios, se manifiesta de diferentes maneras, se mezcla con sus energías, etcétera, etcétera, pero sin embargo, su forma original, desde su forma original, él permanece completamente separado, o sea, reafirma la idea de independencia. Entonces, habla de una forma original. O sea, el Señor Supremo tiene una forma original.
Continúa diciendo, a través de sus energías es como se puede percibir la presencia del Señor. Entonces, las energías del Señor, las energías de Krishna, son las que nos permiten tener noción de la existencia de Krishna, son las que nos permiten establecer una relación con Krishna, son las que nos permiten percibir en diferentes formas a Krishna. Entonces, cada vez que uno de una forma u otra sienta o perciba o crea la presencia de Dios, debe saber que lo está haciendo por algún tipo de señal, ya sea consciente o no consciente. Y esa señal viene de las energías del Señor. Entonces, las energías es aquello que Krishna utiliza para manifestarse, o sea, para manifestar todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con el Señor Supremo. Dice, continúa diciendo Haridas Thakur, son de 3 clases las manifestaciones de la energía de Krishna. O sea, la energía es lo que utiliza el Señor para manifestarse y ahora nos está diciendo que esas energías son de 3 grandes clases. Primero están las manifestaciones espirituales, están las manifestaciones materiales, que es el mundo donde la conciencia está dormida, y están también las incontrolables e inquietas almas espirituales, que son pequeñas partículas del espíritu. Entonces Haridas Thakur dice, el Señor Supremo es independiente, pero siempre está unido a sus energías y es a través de esas energías que Él se manifiesta. Ahora, hay 3 tipos de manifestaciones. O sea, el Señor Supremo se manifiesta en 3 formas diferentes, o sea, en 3 ámbitos diferentes. En el mundo espiritual, en el mundo material y en las entidades vivientes. O sea, entonces habla de la energía interior o espiritual, la energía exterior o material y la energía marginal, que es la entidad viviente. Entonces Haridas Thakur continúa diciendo, entre las manifestaciones espirituales están las moradas de Krishna, los ilimitados nombres de Krishna, sus ilimitadas formas, sus extraordinarias cualidades y sus pasatiempos. Vamos a dar un poco hacia atrás. Haridas dice, mire, señor Chaitanya, el Señor Krishna es la suprema personalidad y como Él es el supremo, Él es siempre independiente, o sea, no depende de nada. Pero por su gracia maravillosa, que es inconcebible desde el punto de vista materialista, Él siempre está unido a sus energías, pero aún así conserva su independencia original. Pero es a través de dicha energía que lo podemos conocer, o sea, a través de la manifestación. Por tanto, las manifestaciones son productos de las energías del Señor que están actuando por deseo del Señor. Ahora dice que de esas manifestaciones hay 3 tipos. Las manifestaciones espirituales, o sea, el mundo espiritual. Las manifestaciones materiales, el mundo material. Y la manifestación marginal o las entidades vivientes, o sea, el alma espiritual. Ahora va a describir las primeras manifestaciones, las manifestaciones espirituales. Dice que entre las manifestaciones espirituales, o sea, las diferentes formas en que las energías manifiestan al Señor Supremo, están las moradas de Krishna. Habla de los planos de conciencia espiritual o llamados planetas Vaikunta, donde el Señor Supremo se manifiesta de diferentes maneras, la forma de Narayana, y donde las entidades vivientes que habitan en ese plano de conciencia espiritual están purificadas y están constantemente rindiendo tributo, alabanza, adoración, cantando las diferentes glorias maravillosas del Señor. O sea, las moradas de Krishna. Ahí también se suma la morada original de Goloka Vrindava, donde Krishna está en su forma
como Shamasundara, o sea, su forma oscura como de nube cargada de agua, con así todo atractivo, con su flauta, su cabello ensortijado, su pluma de pavo real, su vestimenta amarilla y medallón lunar en el pecho, su forma triplemente curvada, tan atractiva, y él desarrolla sus pasatiempos amorosos. Entonces están las moradas de Krishna. Otra forma de manifestación del Señor a través de su energía espiritual son sus ilimitados nombres. El Señor tiene ilimitados nombres porque tiene ilimitadas cualidades, tiene ilimitados pasatiempos, por tanto tiene ilimitados nombres, aunque de todos los nombres el principal original sea Krishna. Otra forma de manifestación del Señor a través de su energía espiritual son sus ilimitadas formas. Vamos a ver que en la literatura y en la experiencia de las grandes almas, el Señor se manifiesta con ilimitadas formas. O sea, en esos planos de conciencia espiritual, el Señor adopta ilimitadas formas. Otra forma de manifestación producida por sus energías son sus extraordinarias cualidades. Las cualidades de Dios que nosotros percibimos o que el alma puede percibir o que Él manifiesta para deleite de todos los universos espirituales o materiales son manifestaciones de las diferentes energías del Señor combinadas en diferentes maneras. Y la última o el otro tipo de manifestación que las energías llevan a cabo son los pasatiempos del Señor. Por tanto, los nombres de Dios, las cualidades de Dios, las moradas o residencias o espacios o reinos de Dios, las formas que asuma el Señor Supremo y las actividades que desarrolla bajo esa forma en compañía de sus devotos puros, todo eso son manifestaciones de las energías inconcebibles del Señor. Es importante comprender eso. Al Señor se le conoce a través de sus energías, que son las que permiten que sus rasgos se manifiesten, que sus cualidades se manifiesten, que todo en Él se manifieste. Entonces, por eso, energía y Señor van siempre de la mano. No se puede decir yo conozco al Señor directamente, o sea, sin intercepción de su energía, porque no es posible. Cuando uno se encuentra o percibe una forma de Dios, cuando uno recibe o comprende una cualidad de Dios, cuando uno experimenta en su vida una de sus cualidades, cuando uno experimenta su amor, cuando uno experimenta o tiene acceso a uno de sus pasatiempos, todo ocurre gracias a las energías del Señor. En este caso, la energía espiritual del Señor. Pero a la vez esa energía es inseparable del Señor. Así que eso quiere decir que las formas, los nombres, las actividades, las cualidades y las moradas del Señor siempre están juntas al Señor. No puede estar en un lugar el Señor sin un nombre, sin cualidades, sin moradas, sin actividades y sin forma. El Señor siempre va unido a todas esas manifestaciones, de un tipo o de otro tipo, pero allí están. Y entonces vimos que Haridas dice que entre esas energías o manifestaciones y el Señor no hay diferencia. Así que no hay diferencia entre el Señor y sus formas. No hay diferencia entre el Señor y sus nombres. No hay diferencia entre el Señor y sus cualidades. No hay diferencia entre el Señor y sus moradas, o sea, el lugar donde habita. Y no hay diferencia entre el Señor y sus actividades. Es importante comprender eso. El Señor es absoluto y la palabra absoluta significa que en Él no hay diferencia. En nuestra experiencia material hay diferencia. Nosotros no somos lo mismo que nuestra casa, o sea, nuestra residencia, nuestra morada. No somos lo mismo que las cualidades que hemos desarrollado. No somos lo mismo que nuestras actividades.
no somos lo mismo que nuestras formas o las formas que este cuerpo va obteniendo a lo largo del tiempo. De hecho, todos saben que va cambiando. Y no somos lo mismo que nuestros nombres, o sea, los nombres por los cuales nos conocen las diferentes personas o las calificaciones por las cuales nos conocen las diferentes personas. Porque todas esas cosas son elementos construidos a partir de diferentes elementos, todo relativo. Pero el reino espiritual, la sustancia espiritual, todo está construido de lo mismo, o sea, de espíritu. Y por tanto, sí es lo mismo. Los nombres del Señor, los nombres del Señor, los pasatiempos, la forma, las cualidades, las moradas. Esto se debe entender que cuando yo escucho una descripción sobre alguna morada del Señor, cuando yo recuerdo o medito sobre el recuerdo de esa descripción que escuché, cuando yo escucho uno de los nombres del Señor, cuando yo medito sobre uno de esos nombres, cuando yo escucho hablar sobre algunas cualidades del Señor, cuando yo recuerdo o medito sobre esas cualidades, cuando yo escucho hablar las descripciones de una de las formas del Señor, o cuando yo me sitúo en mi mente el recuerdo de esa forma y medito en esa forma atractiva del Señor, debo saber que estoy realmente entrando en contacto con una manifestación específica que las energías del Señor está realizando y que no tiene diferencia con el Señor mismo. Yo debo de llegar a ese tipo de fe. Evidentemente, esa relación mía, esa meditación va a ser más pura o menos pura en dependencia de mi impureza o mi pureza de corazón. Mientras más todavía yo esté lleno de apegos al asunto de la identidad material, menos voy a experimentar esa sustancia espiritual. Pero eso es otro tema para después. Ahora lo que quiero y necesito que reflexionen es sobre este tema. El Señor es independiente, Dios es independiente, de eso no hay duda. Nadie puede ser completamente independiente, solo Él es completamente independiente. Krishna, nosotros lo aceptamos como la suprema persona, o sea, así que Krishna es totalmente independiente. Pero sin embargo, al mismo tiempo está siempre acompañado de sus energías. No hay diferencia entre Krishna y sus energías, aunque mantiene la independencia. O sea, no hay diferencia entre ellos, pero al mismo tiempo él se mantiene independiente. Y a través de sus energías es que nuestro maravilloso Señor hace su obra, manifiesta sus personajes. Las energías son la sustancia maravillosa contenida en el propio Señor, por la cual Él manifiesta todo lo que necesita. Por eso es que el Señor es independiente. El Señor no tiene que buscar nada fuera de sí para satisfacerse a sí mismo. Nosotros tenemos que buscar cosas fuera de nosotros mismos en este mundo material. El alimento, si sentimos hambre, está fuera de nosotros mismos. Las compañías, si sentimos soledad, están fuera de nosotros mismos. El trabajo o la actividad está fuera de nosotros mismos para sentirnos útiles o hacer algún cambio en nuestra vida. Las moradas están fuera de nosotros mismos. Todo está fuera de nosotros mismos, porque es un mundo de construcciones exteriores. Pero en el caso del Señor, todo está contenido dentro del Señor. El Señor no tiene que salir a ningún sitio a buscar nada. El Señor lo tiene todo contenido. ¿Dónde? En sus energías. Sus energías son el océano de cualquier cosa, porque todo existe en potencia ya en el Señor. El Señor es como, por decirlo así, un almacén donde hay ilimitadas semillas. Cada semilla tiene en potencia algo en específico. Y allí está todo contenido. Por eso se llama también rama, y eso lo hemos explicado algunas veces. Rama significa el reservorio de todo lo concebible.
todo, cualquier cosa está contenida allí en el Señor en potencia. Solo falta que en el momento específico se manifieste. Y esa manifestación la hace ¿quién? La energía espiritual del Señor. Cuando hay que hacer algo en específico, un pasatiempo o algo, o satisfacer un deseo específico, esa energía se encarga de armar todo el escenario espiritual para que el Señor en su forma específica propia para esa escena desarrolle su pasatiempo. Si tratan de comprender esta manera en que el Señor actúa, sus vidas se les hará muy dichosa. Las bendiciones del Señor entrarán en sus vidas y darán pasos agigantados hacia la liberación o la trascendencia. Krishna dice, Bhagavad Gita dice, aquel que comprenda o entienda la naturaleza de mis apariciones y pasatiempos y desapariciones junto con mis devotos puros, sin duda alcanzará mi morada suprema. Entonces, nunca es mucho el tiempo que uno dedique a este asunto, pero no traten de comprenderlo desde el punto de vista analítico, traten de con calma, primero desde el punto de vista lógico, traten de entender la parte hasta donde puedan, pero traten de comprender sobre todo este asunto cuando estén cantando el santo nombre de Dios. Cuando ustedes, amigos y amigas mías, estén entregados con calma, que se sientan completamente así a gusto en el santo nombre y sientan que están en un momento especial, entonces traten de, mientras siguen cantando, traten de pensar en este asunto. Traten de en sus mentes pensar mientras cantan, oh Señor, el Señor, el Señor es independiente, pero Él tiene ilimitadas energías. Esta energía siempre está con Él. Y esta energía son las que Él usa para manifestar absolutamente todo, incluyendo su propia personalidad. Y traten de pensar sin entrar en detalle filosófico, simplemente extraer ese tema a su inteligencia, a su mente, mientras cantan los santos nombres. Porque el canto de los santos nombres es el único que les va a permitir comprender esto de verdad. Y no solo comprenderlo, sino experimentarlo y por tanto fijarlo en su corazón. Todo lo que ustedes escuchen sobre Dios deben comprender y deben saber a ciencia cierta que se trata simplemente de una manifestación producida por su energía. Los pasatiempos de nuestro amado Señor. Los nombres tan hermosos y variados que tiene Dios. Sus cualidades indescriptibles. Sus maravillosas formas. Desde las formas más espantosas hasta las más atractivas, porque el Señor a veces se ha tenido que manifestar en formas espantosas, porque el momento lo requiere. Cuando el Señor se presentó para salvar a su querido devoto Prahlad Maharaj, se presentó porque el demonio y padre del devoto Hiranyakashipu lo iba a matar. Lo hacía a sangre fría, lo iba a destruir a su propio hijo, porque el niño simplemente era un devoto puro del Señor y él quería que el niño dijera que él, Hiranyakashipu, era el más poderoso, pero el niño decía que no, que sí, que él era poderoso, pero que el señor Narayana era el más poderoso. Entonces esto le daba soberbia, genio a Hiranyakashipu. Y llegó un momento en que, después de muchos intentos que no pudo matar a Prahlad Maharaj, lo fue a matar por sí mismo, con su propia mano. Entonces el Señor apareció en la forma de Narasimha, una forma muy adorada en la parte de India, y eso, el Señor es una forma muy espantosa de mitad persona y mitad león, con unos dientes muy afilados, unas garras muy aterrorizantes. Y el Señor apareció de forma muy feroz, se dicen que sus ojos chispeaban enrojecidos. Y el Señor tomó a Hiranyakashipu y lo destrozó. Y entonces su devoto, Prahlad Maharaj, a pesar de ser un niño de 6 años, no sintió miedo, porque él sabía que esa forma
espantosa era solo espantosa para el demonio, porque él estaba viendo allí a su amoroso Señor que lo estaba defendiendo de las garras del demonio Hiranyakashipu. Entonces muchas veces el Señor tiene que asumir personajes con apariencia espantosa porque el momento lo requiere, pero aún así esa apariencia se manifiesta también por las propias energías del Señor. Y así. Entonces también los nombres. Entonces si los nombres también, entonces el nombre de Krishna, el nombre de Rama y la palabra Hare son manifestaciones de la energía del Señor donde está contenido el Señor mismo. Vamos a ir, cada día tenemos que meditar en este asunto, porque mientras más lo comprendamos, mientras más lo vayamos encajando poco a poco en nuestra mente incrédula, en nuestra mente contaminada por el conocimiento material, mientras más nuestra fe se vaya situando en ese hecho, en la relación directa que hay entre el nombre y entre el Señor mismo y su energía espiritual, entonces más será nuestro canto lleno de potencia. Nuestro canto del santo nombre será cada vez más puro y podremos conocer el santo nombre puro. Después que se conoce el santo nombre puro, entonces se nos revela el Bhavanama o el santo nombre con atracción indescriptible y después el rasa, disculpen, el prema o amor puro propio. Pero no solo eso va a ir pasando solo con el tiempo, sino que al crecer nuestra fe, entonces nosotros vamos a cada vez más recurrir a los santos nombres para todo, en nuestras alegrías, en nuestras tristezas, en nuestras dificultades personales en este mundo, en nuestros encuentros internos con el pasado, en nuestros temores surgidos por el pensar en el futuro, en las incomprensiones de la cotidianidad, en la incertidumbre, en el dolor interno que a veces muchos experimentamos, a veces comentamos y a veces escondemos. En todo, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestra salud, en todo y para todo, vamos a ir recurriendo cada vez más a los santos nombres, porque cuando la fe en algo va creciendo en virtud de una experiencia, de una comprensión, entonces usted, quiera o no quiera, va a recurrir cada vez más a ese algo. Y entonces, no importa el tiempo que pasemos en obtener ese tipo de reflexión, en obtener ese tipo de fe, en cómo las energías del Señor están contenidas siempre en el Señor y cómo esas energías lo manifiestan, aunque el Señor permanece siempre completamente independiente. Y yo, criatura espiritual, no soy más que una partícula de ese Señor, una partícula de polvo a los pies del Señor. Y eso es maravilloso. Uno meditar en uno mismo como una partícula a los pies del Señor, una chispita de aquel que es el gran fuego, un átomo de aquel que es el gran todo. Y es maravilloso. La gente del mundo moderno tiene miedo de sentirse una partícula, porque todo el mundo quiere sentirse grande. Pero sentirse grande es la puerta de una vida compleja, llena de incongruencias, llena de perturbaciones. Entonces el devoto quiere una vida simple, pacífica, para poder ahondar en la persona del Señor y poder intercambiar amores con Él. Entonces el devoto ya no quiere ser grande, el devoto quiere ser esa partícula de polvo. Haridas Thakur dijo, ¿verdad?, en los textos que leímos ayer, tú eres el gran sol y yo soy simplemente una partícula de esa luz. Tú eres el Señor y yo soy tu eterno sirviente. Qué bonito. Digan eso en su corazón. Señor, tú eres el Señor, independiente, grande, maravilloso, pleno, siempre presente. Y yo soy la más imperfecta, la más caída, la más oscurecida, la más necia, la más rebelde de tus partículas. Por favor, permite que poco a poco los rayos del amor por ti, los rayos de la fe en ti,
los rayos de la atracción hacia ti vayan calentando mi oscuro corazón para yo poder sentir la dicha de transitar de manera consciente y amorosa y firme hacia tu presencia, mi Señor. Que la gracia y el amor de Dios nos acompañe a todos. Que anhelemos ser felices, pero en una felicidad que no dependa de nada de lo que habita este mundo. Una felicidad que sea estable, armónica, pura, deliciosa, buena, siempre buena. Porque la diferencia entre la felicidad supuesta material y la espiritual es que la material no puede ser siempre buena. Siempre deriva en alguna preocupación, en algún temor, en alguna pérdida, en algún sacrificio, mientras que la espiritual es siempre buena. Entonces aprendamos a vivir en el mundo material con nuestros deberes, cumpliendo con todo lo que haya que cumplir, siempre y cuando no nos impida acercarnos cada vez más al Señor. Pero aprendamos a vivir cada vez más desde el anhelo del Señor, desde la presencia del Señor, desde la identificación creciente con el Señor. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,